Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad haremos un resumen sobre la región que fue en un breve tiempo una sola nación, los actuales países de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Algo parecido a lo que pasó en Centroamérica con la República Federal de Centroamérica. Podríamos tomar como punto de partida la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, un hecho importante en la guerra de independencia de la región que en ese momento se llamaba Nueva Granada. Esta pasaría a llamarse la Gran Colombia. Este hecho permitió al ejército libertador de Bolívar asegurar buena parte de la región central del virreinato y conquistar la capital Santa Fe. Y por ello el ejército del rey Fernando VII perdió muchísimo poder. Esta batalla fue de suma importancia en la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar desde inicios de 1819. Este enorme estado americano fue creado en el Congreso de Angostura del mismo año, convocado por el mismo libertador Simón Bolívar, entre febrero de 1819 y julio de 1821. Todo esto en el contexto de las guerras de independencia de las regiones de Venezuela y Colombia. Para unificar la región fue necesario promulgar la ley fundamental de la República y ratificarla después por su contraparte en el Congreso de 1821, que dio inicio a la unidad de Venezuela y la Nueva Granada en una sola nación. Posteriormente se adhirieron Panamá en 1821 también y Quito y Guayaquil en el 22 como parte de Ecuador. Bolívar fue uno de los participantes de la primera reunión de naciones independientes de América Latina y fue presidente de la Gran Colombia de 1819 al 30. Mediante nuevas campañas militares expulsó a los gobernantes españoles de la región que conocemos como Ecuador, Perú y Bolivia, y este último país lleva tal nombre, Bolivia, en honor a Bolívar. Pero ese es otro tema. Aunque esta gran nación se creó en 1819 con la unión de varios pueblos, era más como un recurso para unir fuerzas contra el poder virreinal que se negaba a desaparecer y así prevenir su restablecimiento. Por lo tanto, no era tanto la búsqueda de culminar de un proceso de identificación social, económica y política de las sociedades marcadamente desiguales en su composición, es decir, cada región ya estaba fuertemente dividida por muchas razones. Pero hagamos un repaso de dichas regiones. La Capitanía General de Venezuela, una entidad territorial controlada por el Imperio Español, establecida por la Corona Española el 8 de septiembre de 1777. Gobernadas por un capitán, de ahí el término de capitanía, nombrado lógicamente por el imperio. Durante el periodo de colonización era más o menos el territorio actual de Venezuela. España perdió formalmente el reino en 1823 cuando la administración fue cedida a la Gran Colombia después de un periodo de transición que comenzó, como hemos dicho, en 1821, en la época de los gritos de independencia. El otro territorio era la Audiencia y Cancillería Real de Quito desde 1563 hasta 1822. Era la zona del más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia de Quito. Este se había extendido bajo el mando de Gonzalo Pizarro hasta Cali y por fin al sur hasta los desiertos de Piura e incluso por la cuenca del río Amazonas, donde actualmente Ecuador tiene frontera. El rey Felipe II había dado poder legal a la gobernación de Quito de Gonzalo Pizarro como audiencia real y se le señaló frontera al territorio que fue inaugurada el 18 de septiembre de 1564. El tercer territorio era el referido normalmente como provincia de Guayaquil, que era una entidad territorial colonial y ultramarina del ámbito geográfico costero ecuatorial, integrante del Imperio Español con sede administrativa en Santiago de Guayaquil. Había formado parte de la Audiencia de Quito dentro del Virreinato del Perú desde 1538 hasta 1717. Después Guayaquil junto a Quito fueron añadidos al Virreinato de Nueva Granada, pero fue suprimido y así en un vaivén de movimientos se pasaron bastantes años. Pero en definitiva el gobierno de Guayaquil se constituyó en 1764 sobre territorios que formaban parte de los tribunales del corregimiento de Guayaquil y también añadieron otros territorios adyacentes a su órbita posterior a la conformación institucional. Y por último la región de Panamá, que había tenido sus propios movimientos independentistas de España desde noviembre de 1821 con los eventos del primer grito de independencia en la Villa de los Santos. La falta de presupuesto, una pobreza militar, los mantenía con el temor de una reconquista española. Por tal motivo, comenzaron a evaluar la unión con algunas de las nuevas naciones americanas, entre ellas los vecinos de la Unión Centroamericana y también con el Perú, que ese mismo año se habían declarado independientes. Pero Panamá no formó parte de la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, los panameños admiraban mucho el liderazgo y la visión de Simón Bolívar,
por la previa pertenencia de esta región al istmo del Virreinato de Nueva Granada, y esto los llevó a unirse voluntariamente a la Gran Colombia, la nueva nación bajo los ideales de Simón Bolívar. A todo esto, cada país ya había tenido varias formas de gobierno, ya fuera bajo dominio español o de manera independiente. Entonces, Simón Bolívar declaró que era necesario construir una nación con una sólida base unitaria. Ya firmada la Gran Colombia, oficialmente conocida como la República de Colombia, como es costumbre, la discrepancia de opiniones entre federalistas y centralistas, igualmente las diferencias entre cada una de las regiones que llegaron a conformar el país, sus propios intereses, todo esto aceleró la disputa por la forma de gobierno que debería tener la Gran Colombia. En resumen, política, luchas de poder. Quito y Panamá alegaban no haber tenido una representación real en las deliberaciones de la Constitución, porque habían sido anexadas formalmente en 1822. Y aunque había apoyo a la Constitución del 1821, más específicamente en Guayaquil, Quito y Caracas, existían muchos partidarios de una constitución federalista y una que les permitiera tener control y libertad regional sin imposiciones centrales de la Gran Colombia. En particular, el cuerpo militar venezolano esperaba ejercer más poder en su región. Igualmente no resultó grata a los próceres y dirigentes de Panamá, que eran negociantes vinculados al tránsito y al tráfico internacional. Es decir, se sentían bastante atados. Por todo esto, la unión de los países no era muy fuerte, nada sólida desde el principio, por factores diferenciales como el desarrollo económico desigual y la falta de vías de comunicación entre las grandes regiones del país, por lo cual la cohesión solo se mantuvo durante los años de la guerra gracias al prestigio y a la voluntad de Bolívar. Con muchos problemas internos y del constante embate de guerrillas realistas y mucho temor a la supuesta Santa Alianza entre Francia y España, que querían recuperar las colonias americanas, Francisco de Paula Santander decretó el 31 de agosto de 1824 un alistamiento general de todos los ciudadanos de entre 16 hasta 50 años. Le exigió a Venezuela 50,000 soldados para ser enviados a Bogotá. El comandante venezolano José Antonio Páez demoró la ejecución del decreto por casi un año, por miedo al descontento interno social que ya era grande y para mostrar también su rechazo a tal orden del gobierno central. Para buscar solventar problemas, se planteó realizar una reforma constitucional. El Congreso convocó a una nueva asamblea constituyente. Dicha asamblea se reunió el 9 de abril de 1828 en Ocaña, pero en vez de mejorar, la cosa empeoró y se produjo el inevitable enfrentamiento entre bolivarianos y santanderistas. Estos federalistas lograron una gran representación, mientras los partidarios de Bolívar mejor abandonaron las negociaciones y no hubo acuerdos. Bolívar, deseando mantener la Gran Colombia unida, solicitó mayores poderes como último recurso. El 27 de agosto de 1828 asumió los poderes legislativos e inició una especie de dictadura. Suprimió la vicepresidencia e hizo varios cambios económicos y de impuestos. Francisco de Paula Santander, vicepresidente destituido, junto a otros opositores, intentaron asesinar a Bolívar el 25 de septiembre de 1828 y casi lo logra, ya que el libertador escapó semidesnudo y corrió y se escondió bajo el puente del río San Francisco. Este hecho se conoció como la Conspiración Septembrina. Pero todo no hizo más que empeorar, ya que Bolívar tuvo que responder a agresiones de Perú, y esto dio paso a una guerra contra dicha nación. El presidente interino que lo sustituyó, el general Antonio José de Sucre, el 4 de junio de 1830 fue asesinado en las selvas de Berruecos. Su muerte prematura fue un duro golpe a los planes de Bolívar, ya que se le consideraba su sucesor. A continuación, los problemas por una nueva constitución de la Gran Colombia seguían dividiendo mucho más a la nación. Venezuela, que fue la región con más diferencias por la nueva constitución, luego de varios años sin conciliar diferencias, su separación dio inicio en 1826 con el movimiento de la Cociata de José Antonio Páez. Bolívar, en un intento desesperado, el 20 de marzo de 1830, convocó a una asamblea constituyente y el llamado Congreso Admirable no rindieron su fruto. A pesar del diálogo, la separación de Venezuela no pudo evitarse. Las asambleas populares de Venezuela acordaron la separación definitiva de este país del gobierno de Bogotá y desconocieron totalmente la autoridad de Simón Bolívar. Se convocó entonces a un Congreso Constituyente que se instaló en Valencia el 6 de mayo de 1830 y se confirmó a José Antonio Páez como presidente de Venezuela, declarando la total autonomía de Venezuela lejos de Bogotá. La Gran Colombia duró solo 11 años, ya que después de la separación de Venezuela, en Quito también siguieron el camino de la autonomía. El 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur declaró su independencia de Colombia, estableciendo el Estado de Ecuador.
Incluso gestionaron inmediatamente la integración de otros departamentos sureños y así, el 19 y 20 de mayo, los departamentos de Guayaquil y Azuay se separaron también de Colombia y se anexaron a Ecuador. El 22 de septiembre de 1830 se promulgó la primera constitución ecuatoriana, aunque dicho país se proclamó república desde la constitución de 1835. El 26 de septiembre de 1830, el departamento del Istmo, así se llamaba antes Panamá, también se separó de la Gran Colombia, aunque dicha separación no fue inmediata, sino por varios intentos e incluso formó parte de lo que se conoció como Confederación Granadina y luego los Estados Unidos de Colombia, hasta que apareció, como siempre, Estados Unidos, con su fuerte injerencia en la década de 1850 hasta que Panamá logró su total independencia y autonomía. Y por estas razones se puede ver la peculiaridad del parecido de las banderas de dichos países, salvo la de Panamá, y que toda esta región comparte muchas similitudes históricas desde el contexto de la lucha de su independencia. Eso ha sido todo, muchísimas gracias a los que siempre apoyan este canal y contenido. Los que no son parte de la comunidad pueden sumarse. Nos quedamos hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.